Suscríbete a la Panterita. Bueno, nos estamos yendo, 11:30. A Domingo Germán lo van a velar en Radio Nacional del Paraguay y luego probablemente lo trasladen a Pirayú. Su Pirayú querido, su valle. Sí. Su valle. Un abrazo enorme de nuevo a su familia y las condolencias. Me dijiste, Choco, perdón, antes de irnos nomás, que la actividad, si me puedes recordar, por favor. La guiseada. La guiseada que dijo Enrique. Sí. Una guiseada en Radio Nacional, sí, que es ahora. Continúa. Bueno, continúa en pie. Nos vamos. Ya viene Arturo. Adiós. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Chupé Quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Sé americana. Samsung Z Flip 3, tu mundo en tus manos, compacto, flexible, poderoso. Federal, experto en pasta. Presencia periodística en todo el país. Llegamos a la información de primera mano. Donde está la noticia está Monumental 1080 AM. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad Monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, Denis, buen día. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buen día para todos. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Lino? Buenos días, señor. ¿Cómo te va, Diego Chubrín? ¿Cómo andás, mi querido Diego? Hola, Arturo. Muy buenos días a todos por allá. Bueno, te vimos bien ayer y no te queríamos ver bien contra Olimpia porque es representante del fútbol paraguayo, pero admiramos lo que sos, sabés, y como persona y como jugador. Ayer 3 asistencias, 3 gol. Contanos la clasificación a semifinal, un hecho histórico para el goianiense en Sudamericana, Diego. Sí, la verdad que bueno, fue una gran noche de Copa. Habíamos encontrado un gran resultado en Uruguay. Hemos jugado de una manera que no lo veníamos haciendo, entendiendo un poco mejor los partidos. En estos partidos de mata-mata tenés que saber jugar tanto de visitante como de local y también a cómo va yendo la serie con respecto a los resultados, así que hicimos una gran serie y pasamos de buena manera. Diego, el partido en sí con la victoria del 1-0, te digo desde afuera, con los años de Nacional en Copa Libertadores de América, en Sudamericana, con el prestigio de Nacional, ¿desde qué óptica ustedes midieron al rival al que iban a enfrentar con el historial del equipo uruguayo? Sí, nosotros estamos en un momento de que, bueno, acá en el Brasileirão no nos está yendo en un momento bien, en un momento necesitamos mucho de puntos, estamos en la zona baja, en este momento estamos en zona de descenso, así que estamos en un momento de rotación, estamos rotando mucho los jugadores, estamos prácticamente jugando con 2 equipos diferentes, uno para la Copa y otro para el torneo, así que la verdad que estamos trabajando muy bien los partidos, estamos siendo inteligentes, como dijiste vos, tanto Olimpia como Nacional tienen un historial muy rico en historias internacionales. Por el momento nos hemos sentido menospreciados, por así decirlo de alguna manera, en cómo el rival nos veía a nosotros, y bueno, eso también nos hizo más fuertes. Creo que las 2 fases la pasamos de buena manera y hoy felices. Diego, por curiosidad, y no lo tomes a mal, no deja de hacer una pregunta. Cuando oficiaste de capitán contra Olimpia,
Desde adentro dije, bueno, es capitán porque juega ante un equipo paraguayo Olimpia, jugó en Cerro, hay cosas que van una detrás de otra. Y seguiste siendo capitán del Goianiense, en lo que estamos viendo ahora. ¿Qué significa para vos eso? ¿Lo de Olimpia no tiene nada que ver con el brazalete o fue el comienzo? No tiene nada que ver. La verdad que bueno, el técnico me ha dado mucha confianza desde que llegó al club. Y bueno, después con el tema de la capitanía me sorprendió y también es gratificante ese reconocimiento hacia mí, hacia mi persona, hacia lo que soy como profesional. La verdad que bueno, tenemos nuestro capitán también, vamos, él es en el torneo local, yo para las copas internacionales, y la verdad que somos un grupo muy humilde, más allá de quien sea el capitán, ninguno se superpone al otro, y bueno, creo que esa es la clave por el momento que estamos viviendo hoy. ¿Puede tener injerencia el idioma en la capitanía en copas internacionales? Sí, seguro. También es un factor que aquí lo utilizan mucho, pero bueno, ya te digo, desde que llegó este técnico me ha dado esa confianza porque con quien estaba anteriormente en las copas no había sido yo el capitán. Ah, correcto. Sí, ya ahora con el técnico actual. Contanos en Goianiense y tu asistencia ayer. ¿Tenés etiqueta de goleador? 3 asistencias, gol. Gol. Estamos hablando de 3 goles, 3 asistencias tuyas, muy servida la entrega. ¿Y cómo se da esto? ¿Tiene mucho que ver el juego colectivo, la interpretación en el ataque? Sí, bueno, el partido se dio de esa manera que encontramos el gol rápido, veníamos de 1-0, ellos después se abrieron un poco, necesitábamos manejar más el ritmo del partido, tener la pelota, hacerlo un poco más lento, el clima acá es un poco más denso que en Uruguay, ellos se lo notaba un poco que lo estaban sufriendo y bueno, a veces uno necesitaba retroceder para tener un poco la pelota y bueno, se dio que ayer me tocó estar en otra faceta y no en la de meter el gol. Bueno, pero muy bien desde todo punto de vista goianiense, mal en el campeonato, bien en la Sudamericana, hecho histórico, y van a seguir enfrentando a rivales brasileños, como el caso, no sacando a Nacional desde luego, sacando a Olimpia, el hecho del San Pablo se hará. Sí, bueno, ayer justo hablaba con un amigo que decíamos que veníamos jugando con gigantes del continente, con clubes con historia, así que bueno, ahora esperar a ver qué pasa con Sao Paulo se hará y bueno, a estar preparado para cuando llegue el momento de jugar. Internacionalmente, ¿qué significa para vos esto de goianiense con tu calidad de jugador, como goleador, lo que representa para el futuro? Es muy importante, para el club, obviamente, y en lo personal jugar una semifinal internacional, bueno, va a ser mi primera experiencia y estamos con mucha ilusión. Uno desde chico que ve la Copa Libertadores, lo que da la Mercosur, después Sudamericana y hoy, bueno, poder estar ahí, estar a 2 partidos de poder jugar una final, la verdad que bueno, muy motivados y con una ilusión muy grande. El peso no es tanto con el goianiense, con otros equipos. Acá hay más libertad de oportunidades en campo, no hay tanta presión. ¿Eso favorece? Sí, a ver, uno ya con tantos años de fútbol trata de manejar con distintos aspectos la presión. Y bueno, acá preferimos tener una presión interna, de tratar de exigirnos nosotros, del compromiso, desde el comportamiento dentro del campo de juego, de tener un sentido de pertenencia tanto con el grupo como con el club y como te dije antes, muy ilusionados y acrecentando el sueño porque lo estamos haciendo de muy buena manera, nos estamos imponiendo de muy buena manera ante grandes rivales. El caso de Nacional, que es historia, yo no estoy echando de menos lo que es futbolísticamente, por eso lo trajeron a Suárez, que ayer habrá sentido con todo lo que significa una frustración enorme. Lo trajeron para jugar como una final en Nacional y mirá lo que pasa con Suárez adentro de Nacional. Sí, como te dije antes, tal vez se nos menospreciaba un poco
al no ser un club tan conocido dentro del continente, al no ser uno de los clubes más grandes aquí en Brasil, pero no, somos un gran equipo, que estamos unidos, y que bueno, esa unión nos hace muy fuerte. Finalmente, Diego, a título de curiosidad te pregunto, cuando Cerro fue a buscar una manera de decir, o llegó la oportunidad de Moreno Martins, ¿surgió la posibilidad de que vuelvas a Cerro o no? ¿Se planteó la posibilidad o no, Diego? No vale la pena. Si se presentó o no la oportunidad. Han llevado a un gran delantero, goleador de las eliminatorias, sabemos lo que es toda su trayectoria, sabemos lo que él es como jugador, y bueno, así que a apoyarlo desde acá, desde el lado de hincha. No, yo no te estoy diciendo, no entro Diego y nos conocemos, no entro en la comparación, no. Hace de cuenta que Moreno hace goles. Yo no estoy diciendo Moreno sí, Diego Churín sí, Moreno no. Lo que estoy diciendo es, si apareció, surgió la posibilidad, nada más que eso. Independientemente de cómo vaya Moreno. No, por eso es independiente. O sea, prefiero no hablar si surgió o no una posibilidad, sino apoyar la decisión que han tomado los dirigentes y todo el club. Habla muy bien de vos, no querés entrar en eso porque si no vamos a entrar en la comparación, mirá, ¿por qué no volvió Diego? Tenés razón. No. Pero lo mío... En este momento estoy del otro lado del alambrado, ansioso para el fin de semana con lo que se viene y alentando siempre. Alentando siempre a Cerro. ¿Qué le decía a la hinchada de Cerro y al país cerrista? No, nada, que siga apoyando y alentando al equipo. Ha arrancado muy bien el torneo, así que bueno, ojalá que puedan seguir por esa senda y tengan un gran resultado en el Clásico. Y muy bien lo tuyo, Diego, gracias por charlar, por permitirnos esta charla. Partidazo ayer, la clasificación de Goñaniense, 3 asistencias, 3 goles. Un saludo al aire, Diego, gracias por tu tiempo. No, gracias a usted, Arturo, le mando un gran abrazo y se los distrae. Gracias, muy amable. Diego Churín, en Fútbol a lo Grande. Churín. Gol del equipo brasileño. Churín. Churín. Fútbol a lo Grande. Vos entendés. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales, en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. ¿Cómo te va, Nayo Caballero? ¿Cómo andás? Hola Arturo, ¿cómo estás? Bueno, el otro día te llamé por tu cumpleaños y no, estaba apagado tu celular y después ya se me pasó, Arturo Rubín. No, por favor. Acordé de tu cumpleaños el domingo. Muchísimas gracias, Nayo. No, tranquila. Nayo. Señor. 3 clásicos, 2 futsal FIFA, 1 del torneo clausura. Queremos saber si va a haber reuniones, qué tipo de reuniones se hacen, seguridad, el futsal FIFA y campo del domingo en Cancha Olimpia, Nayo. Correcto. Nosotros ayer, Arturo, a las 11 de la mañana tuvimos una reunión con todo lo que sea futsal FIFA, de las dos finalísimas, que hoy 20 horas y el día sábado 12:30 horas, donde se ha montado todo el operativo ya de seguridad en dicho escenario, que lastimosamente tuvimos un mal antecedente que fue el fallecimiento de un chico por arma de fuego dentro de la Secretaría Nacional de Deportes en el 2019, que ahora creo que recién fueron condenados a 9 años, creo que 5 o 6 hinchas, creo de Olimpia y Cerro. Bueno, entonces nosotros, y también lógicamente con la exigencia de la Secretaría Nacional de Deportes, por el tema del operativo de seguridad del dicho evento, ¿verdad? También quiero dejar antecedente que ese partido se jugó el 30 de agosto, el día de Santa Rosa, que es la patrona de la Policía Nacional, donde en ese escenario lastimosamente había muy pocos policías, y también había un partido en cancha de Capiatá, donde jugaba Capiatá con Olimpia, y bueno, la hinchada Olimpia masivamente vino a la Secretaría Nacional de Deportes, y había una sola boletería donde se juntaban los dos equipos, ¿verdad?
Entonces, hubo una serie de detonantes que fueron y desembocaron lastimosamente en el fallecimiento de un chico, heridos y bueno, de todo, ¿verdad? Entonces, el operativo ahora es un operativo importante, donde ya hemos reunido con la policía, ya hemos reunido con la gente de Secretaría del Deporte, con los dos clubes, donde hay una cantidad determinada de aficionados, 1.200 para cada equipo. Olimpia va a entrar por la avenida Auxilio Ayala, donde van a ingresar todos por ahí y donde hay una boletería especial para ellos. En el caso de Cerro Porteño, ingresará por la Victoria en la calle Inca hasta llegar hasta el acceso posterior al estadio, donde también va una boletería. Entonces vamos a separar bien la llegada de los dos equipos y bueno, ese operativo es un operativo importante tanto para hoy como para el día sábado, que eso está previsto. Y bueno, eso es lo que respecta a Futsal FIFA, ¿verdad? Donde va a haber un dispositivo policial importante. Gracias a Dios tenemos en este momento el apoyo total de la policía para todos los eventos que estamos haciendo. Y bueno, y eso es lo que te puedo comentar de lo que sea futsal. Ahora, el clásico del domingo, te comento, hay un acuerdo entre los dos clubes por la cantidad de personas y las ubicaciones, que han firmado un acuerdo entre Cerro y Olimpia, que me parece excelente, donde se dispone de 600 lugares ya para la cancha Olimpia, para los aficionados de Cerro Porteño, y 600 también en cancha de Cerro cuando jueguen la vuelta del partido del clásico, ¿verdad? Entonces, eso es importante. El sector norte va a ser exclusivo para Cerro Porteño. Ellos hoy estaban reunidos, hoy esta tarde tenemos un recorrido con la policía y la gente de Olimpia para ver algunos aspectos internos del estadio, y también los accesos exclusivos para Cerro Porteño va a ser del lado de España, como así también los periodistas. Ustedes van a entrar y van a tener estacionamiento de la calle, que se llama Jarabueno, que es la calle esa que no llega a España, pero que termina, digamos, donde está el portón donde ustedes suelen ingresar. Y todos los accesos del lado de España van a ser exclusivos para Cerro Porteño, y por el lado de Mariscal López va a ser exclusivo para Olimpia. Por suerte, un día domingo, en un horario muy conveniente, donde van a haber cierre de calle importante para que la circulación sea solamente peatonal, también Mariscal López, de tal manera que tomar todas las precauciones correspondientes a que no haya ningún tipo de evento que pueda perjudicar el espectáculo, ¿verdad? Hay algo, Nayo, y después nos vas a decir si es el mismo público de Futsal FIFA, si tiene que ver el de campo, si se separan, si se unen, porque una cosa es que vos tenga 600, 500 para público, 100 gentileza que Olimpia le da a Cerro, a los que pueden ingresar o intentar ingresar sin boletas. ¿Cómo se hace? Bueno, van a haber dos filtros, Arturo. Digamos, ya en España va a haber el primer filtro, digamos, policial y de seguridad que pone Olimpia, donde los que van a ingresar por las calles que terminan por el estadio, ya sea del lado del polideportivo o la paralela, creo que es Ayala Velázquez, una de ellas, y la otra creo que es no recuerdo en este momento la calle que tiene salida de Mariscal López. Van a ser las calles donde van a haber dos filtros, un primer filtro, digamos, en España, y el segundo filtro está a 40, 50 metros del acceso. Entonces, la gente que no tiene entrada ya no va a poder entrar y se va a quedar del lado de España. O sea, no va a poder ingresar, sobre todo los aficionados de Cerro Porteño, porque Olimpia por ese sector no puede ingresar. Entonces, van a haber dos filtros previos, más el acceso, que sería el tercer filtro, Arturo. La gente que no tiene entrada no va a poder llegar al estadio. Bueno, eso es lo que estamos planificando y ya lo hemos convenido con la policía. Hoy tenemos una reunión en Olimpia. Tengo entendido, no sé si se confirmó que eran entre las 2 y las 3, donde íbamos a estar con la gente de Olimpia haciendo el recorrido.
y bueno, por ahí pasa todo el tema y creemos que va a ser un partido a estadio lleno, donde digamos va a depender mucho del comportamiento de la gente, de tal manera no haya ningún tipo de inconveniente. En el caso también en el acuerdo que firmaron Cerro y Olimpia están que los visitantes no llevan banderas ni también elementos de percusión. Eso está dentro del acuerdo, independientemente de la suspensión que tiene Cerro relacionada a bandera, pero ese es el acuerdo que llegaron entre los dos equipos y me parece excelente, ¿verdad? De tal manera que ellos también estén preocupados en el tema de la seguridad y no solamente dejar eso en manos de la policía, ¿verdad? Bueno, o en manos de nosotros, ¿verdad? Hablamos del domingo y ese sector que da hacia la avenida España entera para Cerro con 600 personas, si así lo desean, porque hay 2 palcos de 14 también para la gente de Cerro, sí, hay 7 lugares de estacionamiento. Hablamos del sector que da hacia la avenida España, entero para Cerro, ese sector. Sí, señor. Exclusivo para Cerro, o sea, todos los accesos para esa gradería norte en Olimpia, en la cancha de Olimpia, será exclusivo, digamos, los accesos para Cerro Porteño. Nadie va a poder ingresar ahí que no sea para el sector norte. Todo el sector de platea, digamos, la parte de esa, creo que hay una platea campeón del 79 que está abajo, la galería azul, y las preferencias van a ingresar todos por Mariscal López. Eso hay un vallado que ellos van a colocar de tal manera que puedan direccionar a las personas, porque en el caso de las plateas, de verdad, al llegar al estadio mismo, entrando a la derecha van hacia la pileta y ahí entran a platea, ¿verdad? En el caso de la galería sur, ingresan ahí yendo a la izquierda, y las preferencias ingresan, digamos, por delante del salón, no sé cómo le llaman, el salón principal que ellos tienen, donde están los trofeos. Ahí entran la gente de preferencia desde Mariscal López ya con encausadores, y también los palcohabientes también que tienen estacionamiento adentro, entran todos por Mariscal López. O sea, el operativo en sí está muy bien realizado, lo hizo la gente de Olimpia, ¿verdad? Nosotros hemos dado una aprobación previa, y hoy en el recorrido seguramente le estaremos aprobando definitivamente si no surge ningún tipo de cambio en relación a lo que ellos han presentado. Que lo que presenta es Olimpia para seguridad y ustedes tienen que darle la aprobación. Claro. Nuestro reglamento, Arturo, prevé que todo el operativo, el equipo local es responsable del operativo policial. En todos los casos, el operativo de seguridad, es el equipo local el responsable, donde debe tener la aprobación policial, ¿verdad?, en relación al operativo, y la aprobación también de la asociación, ¿verdad? En este caso es mucho más fácil porque lo estamos trabajando juntos, entonces ya estamos aprobando y haciendo el recorrido y viendo cada uno de los lugares y viendo realmente también de que no haya ningún tipo de inconveniente. El horario es muy adecuado, un horario donde, digamos, va a terminar un partido ya creemos que con luz diurna todavía, con luz natural, entonces hace mucho más fácil que hacer. Pero la gente que no tiene entrada no va a poder acercarse al estadio, esa es la realidad. Bueno, y tampoco que lo lleven a los chicos. Y Mariscal López se cierra desde, estamos viendo la manera de cerrar desde Cubillet hasta General Santos, de tal manera que no haya circulación vehicular sobre la calle Mariscal López, exceptuando las personas que tienen estacionamiento dentro del estadio, ¿verdad? Entonces, ya que en el sector es una posibilidad que no hay mucha gente que vive en el sector de Mariscal López, entonces es mucho más fácil. La parte de atrás hay mucha gente, hay muchas viviendas, entonces la gente estaciona afuera y no podemos también negarle la posibilidad de llegar a sus hogares, ¿verdad? Ya que prácticamente el 80-90% son viviendas particulares, la parte de atrás, la parte de España. Bueno, el tema de los chicos, esa es una atención muy especial. Algunos papás o padres o encargados dicen, bueno, los llevo, tiene que ser con entrada, no hay otra. Con entrada, no hay otra. Nosotros alentamos que los chicos vayan a la cancha, pero a mí me parece que no es conveniente en partidos así de clásicos de tanta gente y bueno, todos los chicos ocupan un lugar. Y en este caso,
van a faltar lugares, esa es la realidad, porque realmente hay una expectativa muy importante tanto de los aficionados de Cerro como Olimpia. Eso va a ser un partido a estadio lleno, donde no van a tener ubicación los chicos, y yo creo que no se les puede exponer. Yo creo que los padres deben ser conscientes que no se les puede exponer a los chicos sin tener un lugar o un asiento asignado. Entonces, me parece que es un despropósito llevarle a los chicos así en estas circunstancias y en estos partidos, ¿verdad? Yo creo que hay que respetar a los niños de tal manera a no exponerlos a situaciones que puedan ser desagradables y que afectar su integridad, ¿verdad? ¿A qué hora se abre el estadio del Olimpia en sí, para el público de Olimpia y Cerro? Bueno, 3 horas antes van a estar habilitados los portones ya. El operativo va a empezar 5 horas antes, con la policía ya, con el cierre de las calles. Seguramente van a hacer a las 10 de la mañana, más o menos estarán cerrando ya todas las calles. Vamos a ver si Marisa López podemos cerrar a esa hora. También eso necesita un permiso municipal, ¿verdad? Entonces, pero la idea es que a las 10 de la mañana esté todo ya, digamos, el operativo de la gente que trabaja. Y 3 horas antes el acceso ya al público, ¿verdad? Entonces esa es la idea. Primero se retira público de Cerro el domingo. Y yo creo que sí, Arturo, vamos a ver, digamos, eso realmente te comento que es una decisión que lo tomamos en el momento con la policía, ¿verdad? Es lo más saludable por el tema de que la gente vaya hacia España, donde van a estacionar su vehículo o le esperan su vehículo, ¿verdad? Entonces, eso es un tema que lo decidimos en el momento. También influye un poco el resultado, que muchas veces digamos, el equipo ganador quiere quedar un poco más, y bueno, eso veremos con la policía cómo está la operación, y también toda la parte externa, ahora que ellos tienen el control de eso, entonces se decide en el momento, o 15 minutos antes. Está bien, eso lo van a resolver de acuerdo al resultado, decir. Y sí, no solamente resultados, sino situaciones externas, ¿verdad? O sea, si hay algún tipo de amenaza externa con muchos aficionados del equipo local, ahora, entonces se cambia, ¿verdad? Te debo preguntarte, y nosotros sentimos petardos que se lanzan. ¿Y cómo entran? Y Arturo, yo estoy de acuerdo, hay dos cosas. Uno, en el caso de Olimpia, y el caso de Cerro también, en las canchas auxiliares que están detrás del sector sur, normalmente se les permite petardos con, digamos, ciertas condiciones, ¿verdad? Como ser, por ejemplo, activado por una empresa especializada en el tema y tomando los recaudos correspondientes en relación a que no pueda ocasionar ningún tipo de eventos que pueda afectar a las personas o a la institución, en el caso de bomberos, ¿verdad? Que eso es la obligación. Pero los aficionados normales no están permitidos, y normalmente algunos pasan el cacheo, algunos suben por tiola. O sea, la gente se ingenia, o sea, los jugadores se ingenian realmente, y bueno, eso sucede no solamente acá, ¿verdad? Sucede en todos lados, lastimosamente. Esa gente no es consciente de que eso puede causar daño, pero ya tenemos que lidiar con eso, y después hay sanciones, ¿verdad? Hay sanciones pecuniarias en relación al hecho, ¿verdad? Pero bueno, es un tema en el cual hay que saber convivir y tratar de hacer el cacheo correspondiente lo mejor posible. Bueno, ¿y la reunión técnica cuándo? La reunión técnica se va a realizar el día viernes, 11:30 de la mañana. Ya posterior a ese, Arturo, inclusive se va a sacar todos los comunicados de prensa en relación a la parte, digamos, de lo que se resuelva o lo que se comunique en esa reunión. Entonces, 11:30 el día viernes, en relación al clásico del domingo. Esa va a ser la última reunión antes del clásico. La última reunión. Ya tenemos una partida de reuniones. Ahora, por ejemplo, están reunidos la gente de Cerro y Olimpia en el Estadio Paraguno. La gente, digamos, de seguridad se está reuniendo por el tema de ver de los accesos, lugares para estacionamiento de sus directivos y todo ese tipo de cosas, que es un tema entre los clubes, ¿verdad? Ya que hay un acuerdo firmado entre ellos, ¿verdad? Entonces, nosotros esta tarde decimos vamos a participar en la reunión con la policía para ver todo lo pactado, y el operativo también de Olimpia, ¿verdad? Y la cantidad de recursos que va a poner Olimpia para este evento, ¿verdad? Bueno, y en cuanto a la finalísima que comienza hoy y el sábado,
los ingresos Sí, al señor. Consejo Nacional de Deporte, la Secretaría. ¿Por dónde una hinchada y por dónde Sí, la señor. otra, Nayo? Olimpia va a ingresar por la calle Eusebio Ayala. Todo lo que sea aficionado a Olimpia va a haber una boletería exclusiva para el sector de Olimpia y ellos van a utilizar, digamos, la gradería que está hacia Eusebio Ayala. Toda esa gradería ellos lo van a utilizar y en el caso de que haya más gente, utilizará una de las cabeceras, ¿verdad? La cabecera mirando al estadio a la cabecera de la derecha, digamos que detrás de los arcos. Y en el caso de Cerro, entrará por la calle de la Victoria, Incas, llega al sector posterior al polideportivo y ahí hay una boletería también por donde van a ingresar los aficionados de Cerro y van, por supuesto, del lado, digamos, de la grada hacia ese sector, que digamos que es sur, y la cabecera mirando al estadio, la cabecera de la derecha, o sea, el lado opuesto donde va a estar Olimpia. Y hay una cantidad importante de efectivos policiales y de seguridad privada para el evento en particular. Muy bien, muchísimas gracias, Nayo. Te seguiremos molestando después una vez que se aproxime. Ojalá no pase nada, partido normal en desarrollo. Hoy el sábado, pulsa al FIFA y tiene que ver también con el partido del domingo. Seguiremos charlando, Nayo. Gracias por tu tiempo. Gracias Arturo, abrazo y saludos a los muchachos. Gracias, muy amable. Nayo Caballero, jefe de seguridad APF. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ellopichupe Quitadol. Desde MC Inmobiliaria cumplimos tu sueño y hacemos crecer tu inversión. Ahora con nuevo lanzamiento en Pedro Juan Caballero. Podés adquirir tu lote propio en la urbanización Terrazas de la Mambay 2 y 3, con cuotas desde 254.000 guaraníes. Seguinos en redes como @EMSA Paraguay. MC Inmobiliaria contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado, te invita hoy para aprovechar el descuento de menos 500 guaraníes por litro en todas las naftas. Conoce las estaciones adheridas en @energy.py, Instagram, y Energy Paraguay en Facebook. Energy, energía de calidad al precio justo. Día Pechugón el domingo 21 de agosto. Por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón deliciosamente natural. Qué chasco para Nacional la Copa Sudamericana. Sí, definitivamente. Termina siendo decepcionante. Con todo el prestigio que ganó. Tal cual. La forma en que se va, goleado, y encima Suárez, con todo lo que se generó en base a la llegada de Luis Suárez. Es la realidad que tienen los equipos uruguayos en Copa últimamente. Los dos, Peñarol y Nacional, fuera de los nombres, en Copa les cuesta a los dos. Suárez vino para un Nacional de distancia final en Sudamericana. Suárez jugó segundo tiempo el partido. Entonces algo falló. Jugador de su prestigio, categoría y calidad, porque eso tiene. Juega segundo tiempo. Estuvo mucho tiempo parado. No hacía actividad. Eso yo no física, entro a creo que discutir. ese Ese no voy a entrar a discutir. Le va a traer un jugador de fama para un segundo tiempo. O subestima al rival. Aquí hay dos salidas. O subestima al rival o no subestima al rival. Porque no le va a traer a Suárez para ser un observador en la cancha. Allí hizo una jugada de protesta y se tomó con uno que lo quiso provocar. Y le siguió la historia Suárez. Pero o le subestimó. Es mi punto de vista. Yo creo que si lo trae un jugador de nivel, ¿sabes cómo tiene la historia? De prestigio. Y lo presentás como lo presentó. Y tenés cantidad de socios 5.000 en 24 horas. Y aumenta su capacidad de socio. El socio va para eso. Va por Suárez. No se van a asociar 5.000 en 24 horas porque te gusta la cara de alguien. Y esa es una profunda decisión del Nacional. Lo llevaron. No completó, miraba, fue un observador, porque pensaba que jugando un tiempito, para dentro de 15 días va a andar bien, cuando sea se hará o San Pablo. Y ocurre que no pasó. Esta fue una de las peores frustraciones de Nacional. No solamente por la bronca que le tomó Peñarol, los hinchas de Peñarol que era su ídolo, porque ¿para qué volver a Nacional después del 2006? Si es por 4 meses. Si el campeonato uruguayo termina como el nuestro antes del Mundial, y Uruguay tiene el Mundial. Y saben, yo no estoy diciendo nada fuera de la verdad. Esa sí es la verdad. No completa partido,
Mira, observa la cara de desesperación ayer cuando le hacen el gol, el primero, Luis Fernando que fue expulsado. Uy, sin Tirasol, y para eso le dio 1-0 a Adolfo. Y esa es la frustración, probablemente la más grande casi en Sudamérica en los últimos años, tratándose de él. Se enojó con su compañero también en los goles. Sí, quizá el técnico no lo vio nada bien físicamente, por eso o quizá optó por esta el decisión. técnico y el jugador también. ¿Cómo hace? Yo creo que quería ponerle segundo tiempo, Él poco, llegó decirle que no está haciendo al 100%. y ya el martes estaba en la banca, o sea, practicó apenas un día. Creo que pasó por ahí el tema. Que no estaba bien físicamente. Sí, porque él en realidad no hizo pretemporada con ningún equipo, él estaba de vacaciones y se sumó a Nacional. ¿Por qué no quiso ir a River? Y no quiso ir a River porque se eliminó de la Libertadores. ¿Y por qué cómo se elimina con Nacional? Eso fue el reproche de Peñarol. Y sí. No sé si entienden, no se quiere ir a River, Argentina, porque se eliminó de la Copa y acepta Nacional por su amor a Nacional. 5.000 socios, locura, lo presentaron. Locura fue la presentación a Nacional. Y al final en un ratito se fue eliminado. Sin jugar ni un tiempo completo. Y jugamos los dos partidos. ¿Y para qué? Sí. Bueno, pero claro, me dirán de cosas Nacional de Uruguay. Totalmente de acuerdo que no hay injerencia desde nuestra posición acá. Tratándose de una figura rutilante como es él, se eliminó de los dos. Se eliminó sin jugar en River porque no aceptó y se eliminó jugando medio tiempo en Nacional de Uruguay. Sé que tiene que ver con el torneo local, pero contra Rentistas en la liga local donde hace un gol el fin de semana ya estuvo en el banco. O sea, no está bien físicamente. No está bien, esa es la realidad. Por eso, porque yo creo que es una charla con el entrenador, le dicen, no estoy del todo bien, porque entre perderse el Mundial y arriesgarse a ser titular y una... Pero el tema que preocupa es el ritmo que va a tener, porque con todo respeto a la Liga Uruguaya Suárez ¿cómo le explica al hincha de Nacional que llegó a un acuerdo y que le dijo el técnico va a jugar de acuerdo a tus condiciones? Pero es una cosa totalmente interna de Nacional y de Suárez. Digo que esa frustración es enorme para Nacional de Uruguay. Lo trajeron con proyección solamente hasta ahora, 4 meses, y después se va a Suárez. Ese es el acuerdo de Suárez con Nacional de Uruguay. Y es una lección que se tiene que aprender, que con el nombre no se gana. Hoy, como todos los días, la Pilsen que sale de Pané llega a tu bodega en cuestión de horas, conservando intactos todo su aroma y sabor. Viste cuando compras pan del día, así mismo. Pilsen recién hecha desde 1912. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Par S.A. con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá Ferro Par S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes. Ferro Par S.A. 39 años construyendo contigo. Decidí tranquilidad y fiabilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Estaba hablando contigo, Chino, comenzar, perdón. Nuestra recordación a Domingo Germán, falleció en la fecha, fue compañero nuestro en Radio 1 de marzo, años. Estaba para hacer una campaña de solidaridad para apoyo económico por el costo que representaba su enfermedad. Así que de aquí nuestro más sentido pésame a toda la familia de Domingo Germán. Estuvo años con nosotros en Radio 1 de marzo en ese momento. Él se sumó a nosotros en el año 1989. En 1989. Fue nuestra voz comercial. Así que independientemente del trabajo profesional, estamos en la parte humana, nuestro más sentido pésame a toda la familia del recordado Domingo Germán. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostal las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.apostal.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostal, a ganar lo cambia todo. En la Caja Mutual, con un mínimo de 120.000 guaraníes, podés empezar a ahorrar y proyectar que a los 55 años ya puedas obtener tu jubilación. Cualquiera sea tu profesión u oficio, no dudes más. Cuanto más joven ingreses, más beneficios tendrás. Para más información, comunícate al 218-4000 o visítanos en redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático.
Hoy es día de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas. Con todas las formas de pago, haz tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. La seguridad las dos, dijo Nayo Caballero, con la gente de Olimpia. Sí. Ahora ellos están unidos a la gente de Olimpia y Cerro. Y el que tenemos que hablar es con el jefe de eventos de la policía, que es Aquino. Aquino, el comisario. O si no, Gerardo, comisaría sexta, que es la que maneja enfrente, independientemente a la dirección de eventos deportivos, a cargo de la seguridad, gran porcentaje, la comisaría sexta. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Arrancó el Winter Sale de Luomo con descuentos del 20 al 50% off. Prendas casuales y elegantes con el estilo único de la marca. Promo válida en cualquiera de sus tiendas de línea y outlet del país. Y en la web luomo.com.py hasta el 15 de agosto. Seguinos en redes como @luomopy. Luomo, vistiendo caballeros desde 1980. Bueno, clasificó 12 de octubre. Clasificó 12 de octubre, venció 4-1 a River. Así es, TMT 2-0 a Capiatá ayer. Hoy quedan las 2 series y las 2 de mañana para completar el cuadro de octavos de final. Hoy juega Guaraní. Todo. Exactamente, hoy juega Guaraní, juega ante Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar y juega Resistencia ante Colegiales. Y mañana juega General Caballero de Mallorquín y juega Tacuaré, los dos partidos de San Cosme y Damián ante Tacuaré. Exactamente. Y ahí se sabe todo. Sí. Así. Y ahí están todos los clasificados. 16. Sí. 16. Y de un lado del cuadro están, con el respeto de los otros, la parte potente en cuanto a nombres. Está Olimpia, Libertad, Guaraní, Nacional, Sol. Están de un lado de la tabla. Y, entre o sea, del cuadro. Y del lado donde estaba inicialmente Cerro, que ya no está ahora, está fuera. La excepción es Olimpia Libertad. Así mismo. Es el partido ahora en la por eso es la excepción, como uno y como dos. Sí. A un partido. No pueden jugar, por ejemplo, Libertad no puede tener como rival a... No, ya la llave está hecha para que se enfrenten los dos ahora. Estamos con el comisario Luis Aquino, jefe de eventos deportivos. Comisario, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, señor Arturo Rubín. ¿Cómo le va? A las órdenes, señor. Bueno, comisario, estamos hablando con Nayo Caballero. Hay reuniones entre representantes de Olimpia Cerro para el partido del domingo en Para-Uno. Y queremos saber, y va a haber una reunión esta tarde, Nayo Caballero, por parte de la APF en Olimpia. ¿Cómo está la dirección de eventos deportivos atendiendo el clásico del domingo en Para-Uno, comisario Aquino? Y efectivamente tenemos una reunión, así como usted dijo, una reunión prevista esta tarde con los representantes de ambos clubes en el Olimpia. Y evento deportivo, como siempre, estábamos al 100% alerta, atentos para este servicio, ya previendo todas las prioridades, digamos, de seguridad. Claro, yo le decía a Nayo Caballero que hay que tener mucha atención con esto, que hinchas que pueden ir sin entrada, pero dijo que eso, llegar hasta el estadio va a ser muy difícil, porque habrá un estricto control referente a esto que vayan con las entradas. Así mismo, señor Arturo, vamos a tener filtros y personas que no tengan entrada ya no van a llegar al estadio. Eso ya es categórico. Esa es y por su intermedio también a través de su medio de prensa, de su medio radial, entonces para también que la gente esté escuchando eso, ¿verdad? Que los que no tienen entrada no van a llegar al estadio. Otro aspecto que tiene que ver con el ingreso del público, decía Nayo Caballero, que 3 horas antes, como se dice, se abren los portones. Mejor que ya estén adentro que afuera. Así mismo, señor, es una buena estrategia, digamos, que ya la gente que esté llegando, nosotros también vamos a estar invitándole a que ingresen ya dentro del estadio. ¿Y qué otras recomendaciones se puede brindar? No hay que llevar mate, no hay que llevar, es decir, nada, ningún elemento ni para mate ni para tereré, nada de estas cosas. Exactamente, basándonos y haciendo respetar la ley 1866, era esos elementos no llevar porque no van a ingresar, ¿verdad? Entonces, y después para no tener ese mal rato, digamos, tiene que volver y a guardar en su vehículo, esas cosas. Eso es lo que le estamos recomendando a la gente, por favor, que no lleven. Bueno, y hoy para el fútbol de salón, ¿qué recomendaciones hay? Porque hay 2 finales, hoy sábado, en el Consejo Nacional de Deportes. Exactamente, hoy 20 horas en la primera final, digamos, está el local Olimpia. Ya tenemos totalmente previsto también la cobertura de ese servicio y después el día sábado, 12:30 horas, sería la finalísima.
Totalmente previsto, señor Arturo. El tema de seguridad, la policía está ya totalmente, digamos, coordinando para esos operativos. Bueno, y también nos decían ahí a partir del domingo, volviendo al domingo, que hacia la avenida España, el ingreso de Cerro Mariscal López Olimpia, estacionamiento o Cerro hacia la avenida España, no hacia la avenida Mariscal López, de tal manera que queden bien divididas las hinchadas. Aunque vayan 600 hinchas de Cerro, que es la cantidad que pueden ir, no es menos cierto que la separación tiene que estar bien manifiesta ahí, entre hinchas de Cerro y Olimpia. Es así mismo, señor Arturo. El acceso para la hinchada de Cerro va a ser por España, allá la de la que es la calle que, digamos, viene directo a, digamos, que choca por la vía norte. Ese va a ser el acceso para el público de Cerro. Y Mariscal López, como siempre, va a ser para la hinchada de Olimpia. Muy bien, ¿qué más, comisario Luis Aquino, con relación a lo de esta noche, fútbol basal FIFA, lo del domingo? Está planificado, que ojalá sea todo con buen comportamiento de lo que esperamos todos. Así es, señor. Dios quiera que salga todo bien y que para que sea una diversión, que la gente vaya para disfrutar en familia. Esa es la prioridad nuestra, brindar seguridad y que nuestra gente vaya tranquila y a disfrutar del espectáculo. Muy bien, gracias, comisario Luis Aquino, muy amable. A las órdenes, señor Arturo. Gracias, muy amable. Comisario Luis Aquino, jefe de eventos deportivos. Volvió la tan esperada Semana Naranja a Tupí con descuentos en toda la línea electrónica. Desde hoy hasta el martes 16 de agosto vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas. Y si ya sos cliente Tupí, tu primera cuota pagas recién a los 30 días. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram, Arturo Lager. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SV GAC, tractores, implementos agrícolas LS Tractor y generadores DLC Power te esperan en el showroom de DLC Motors S.A. Conocer más, ingresa a dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemyflores.com. Regala amor, regala Ave My Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámica